¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, muchas gracias en primer lugar por estar acompañándonos el día de hoy. Es un gusto que puedas estar con nosotros. Tenemos ya en transmisión vía redes sociales. Tenemos también algunas personas en la sala Zoom. Y nada, entonces, sin más, me gustaría poder darte la más cordial bienvenida y dejarte a cargo de este evento. Muchas gracias. Perfecto, Ítalo. Muchas gracias por la bienvenida, por la presentación. ¿Qué tal, chicos? Buenos días a todos, a los chicos del Zoom, a los chicos del Facebook. ¿Qué tal, chicos? Espero que todos se encuentren bien. Un abrazo a la distancia para todos. Bien, mi nombre es José Fernández. Soy contador público colegiado egresado de la Universidad de San Marcos y en este caso les voy a presentar un tema sumamente importante, un tema introductorio. Si bien es cierto, es un tema de inicio, es un tema sumamente importante en el desarrollo de nuestra profesión. El tema es introducción y contexto de la información financiera. Bien, bien, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Principalmente son 5. Me gustaría que nosotros podamos entender la naturaleza, los conceptos y propósitos que son la base para la armonización internacional de la información financiera. ¿A qué me refiero con esto? A ver, como sabemos, en todos los países no se aplican las NIF. En algunos países utilizan los principios de contabilidad de cada país, como por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos no se rige por los lineamientos del IASB, se rige por los lineamientos del FASB. Es una entidad sumamente parecida al IASB, las normas están sumamente parecidas a las normas internacionales de información financiera, pero en Estados Unidos se usan las US GAAP. Entonces más adelante le vamos a dar ejemplos de otros países que no necesariamente usan las normas NIF, las NIF ni las NIC, usan las propias normas de cada país. Bien, además vamos a conocer la finalidad de los estados financieros bajo NIF, vamos a leer, vamos a conocer la lectura de los estados financieros bajo NIC, vamos a conocer la estructura, activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, de ser el caso. Vamos a enlazar con algunas normas contables que siempre es importante al momento de nosotros leer algún estado financiero, siempre es importante tener en consideración qué norma contable le aplica a cada rubro. Es sumamente importante. Vamos a conocer la estructura, el marco conceptual de las NIF, ¿ya? Y vamos a hacer un update del 2020. O sea, hace poco la Fundación IFRS ha emitido ciertas actualizaciones de algunas normas, y dentro de las cuales se encuentra el marco conceptual de las NIF, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hacer un pequeño recordaris o una pequeña actualización de dicho marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Bien, sin más, me gustaría empezar con algunas generalidades. Siempre es importante en estos temas conocer las generalidades, ¿cierto? La medición de la actividad del negocio y económica es esencial para la evaluación del desempeño de una entidad. ¿A qué se refiere esto? En el mercado en el que nos encontremos nosotros, eh, van a existir diversos rubros, el sector minero, el sector industrial, el sector energético, comercial, retail, etc. En este caso nosotros tenemos que tener en cuenta bajo qué lineamientos tenemos que enfocarnos para poder revisar cada uno de esos rubros justamente. Porque como les digo, cada uno es totalmente distinto y aplican normas contables totalmente distintas. Bien, la publicación de la información financiera provee mecanismos para presentar la forma en que se han usado los recursos dentro de un negocio. Es sumamente importante este tema de la publicación de la información financiera. Es decir, nosotros al elaborar los estados financieros y, por ejemplo, auditarlos, contratar una firma de auditoría, de repente esta empresa cotiza en la bolsa o de repente no. Entonces, es sumamente importante la publicación de esta información para las personas interesadas, que en este caso, bueno, pueden ser todos los stakeholders, pueden ser los clientes, los proveedores, puede ser el banco, pueden ser los accionistas, pueden ser potenciales inversores, etc. Bien, con el paso del tiempo, las diferentes prácticas y regulaciones han evolucionado para cumplir con los requerimientos de la economía nacional y de los sistemas legales y financieros. ¿A qué se refiere este punto que es sumamente importante? Como les comenté al inicio, no todos los países han adoptado las NIF. Algunos países tienen como base contable las normas locales. Por ejemplo, Estados Unidos, como les decía, las US GAAP, como por ejemplo China, como por ejemplo Japón, como por ejemplo la India. Estos países, si ustedes se ponen a googlear, entran a internet, no tienen sus estados financieros bajo NIF, tienen sus estados financieros bajo los principios de cada uno de esos países.
Ahora, ustedes se preguntarán lo siguiente, ¿estos principios están sumamente distantes a las normas internacionales de información financiera? Pues la respuesta es no. En este caso, estos países lo que han buscado es armonizar sus conceptos y parecerse lo máximo posible a las normas internacionales de información financiera. Digamos, lo que se busca ahora y lo que busca la Fundación IFRS es tratar de armonizar todos los conceptos a fin de que los países que no aplican NIF puedan, digamos, seguir los lineamientos, entre comillas, como lo siguen aquellos países que sí han adoptado. Entonces, lo que se busca en la actualidad, chicos, ya no solo desde este año, sino desde hace algunos años, es armonizar justamente esos conceptos para que la lectura de los estados financieros pueda ser, digamos, un poco más fácil, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo un estado financiero de alguna empresa que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, una empresa de Estados Unidos, cuando yo leo esos estados financieros, no debería, digamos, alejarse tanto de las NIF. Si bien es cierto, está bajo US GAAP, y esas normas las emite el FASB, como les decía, en el tema de las NIF es el IASB, en el tema de Estados Unidos es el FASB, y las normas, en vez de NIF, se llaman FAS, las SFAS. Por ejemplo, la norma de arrendamiento, como bien sabemos, la NIF 16 bajo NIF, bajo US GAAP es la SFAS número 13, perdón. La FAS número 13 me habla directamente de los arrendamientos, que es el símil a la NIF 16 bajo normas internacionales de información financiera. Entonces, sí me gustaría que ese sea uno de los primeros puntos importantes dentro de esta sesión, porque nosotros como contadores no solamente debemos conocer las normas que se aplican aquí en Perú, debemos conocer las normas que se aplican en otros países. A ver, la perspectiva que nosotros tenemos de repente es en algún momento ejercer la profesión en algún otro país, de repente hacemos un mobility si es que tenemos la posibilidad dentro de nuestras empresas, de repente formamos parte de una firma de auditoría en las cuales se hace, como les digo, este mobility y podemos ir como jefe, como top senior, como gerente a otros países, ¿no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta estos aspectos a fin de conocer, digamos, cuál es el contexto mundial de la información financiera. Bien, aquí tenemos algunos problemas sobre las variaciones de las prácticas contables. Ya hemos hecho una pequeña introducción sobre ello, pero aquí vamos a materializar la comparabilidad. La comparabilidad es sumamente importante. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo un estado financiero bajo NIF en las cuales he aplicado ciertas normas contables para cierto periodo. Llega el siguiente periodo y cambio mis políticas contables, por ejemplo. Cambio mi política contable X, Y y Z. Obviamente las políticas contables, las estimaciones y los errores se miden bajo la norma de contabilidad 8. Entonces, este es uno de los problemas claves dentro de la profesión contable, ¿no? El tema de la comparabilidad de estados financieros. Yo no puedo presentar una información el año 1 bajo ciertos lineamientos y en el año 2 bajo otros lineamientos. ¿Por qué? Porque al momento de yo presentar mis estados financieros, como lo menciona la norma 1, que es la norma contable de presentación de estados financieros, no va a ser comparable. El tema de la interpretación es el número 2. ¿En qué se basa, digamos, este assumption? Es súper importante la interpretación de estados financieros porque, a ver, nosotros a nivel gerencial es súper importante nosotros poder leer un estado financiero, poder conocer qué significa una cuenta por cobrar, en qué se diferencia una cuenta por cobrar relacionada a otra cuenta por cobrar, qué cosa es una cuenta por pagar, qué es una obligación financiera a corto o largo plazo, por qué lo presento en la parte corriente y el otro en la parte no corriente, cuál es la diferencia, cuáles son sus vencimientos, qué significa el activo por impuesto diferido o el activo por impuesto diferido y por qué se colocan en el balance, en el estado de resultados, en el PL, por qué presento una línea de otros ingresos debajo, digamos, no en la misma línea de los ingresos ordinarios, por qué tengo separado gastos de administración, gastos de ventas, costos de ventas. Entonces, toda esa información es sumamente importante al momento de leer los estados financieros. No solamente, digamos, es ser mecánicos y nosotros registrar activo contra pasivo, no sé, gasto contra pasivo, algún cobro, algún pago, alguna reevaluación, etcétera. No necesariamente o no es suficiente mecanizarse al momento de realizar esos registros, porque es sumamente importante saber interpretarlos, ¿no? Saber analizarlos de repente con algunos indicadores de liquidez, de apalancamiento, de endeudamiento, de repente conocer el rendimiento sobre los activos, el rendimiento sobre las inversiones,
es sumamente importante conocer todos estos parámetros, todos estos inputs al momento de preparar la información financiera. Y por último tenemos la internacionalización de los negocios, que es como les decía, a ver, hay muchas empresas aquí en el Perú que digamos el mercado objetivo no solamente es nacional, hay muchas empresas que exportan, por ejemplo las empresas mineras. Las empresas mineras se dedican a explotar, digamos, los recursos, los minerales, y en muchos casos los exportan a otros países, en muchos casos a China, a Japón, a Estados Unidos, etc. Entonces, aquí es sumamente importante tener en cuenta la internacionalización de los negocios, conocer el precio de los metales, por ejemplo. El precio de los metales está regido no por Latinoamérica, digamos, en este caso, o en la parte sur de América, sino de repente por Estados Unidos, de repente por China. Digamos, en el caso las potencias mundiales son las que dominan este tema de la internacionalización de los negocios y en muchos casos el tema de los precios, los commodities, etc. Bien, justamente para ejemplificar esta primera parte de la sesión, quería plantearles el siguiente caso. El caso Vodafone es una empresa de telecomunicaciones de Inglaterra, del Reino Unido. A ver, a los que les gusta el fútbol, Vodafone fue por muchos años sponsor del Manchester United de Inglaterra. En la camiseta súper grande aparecía Vodafone, allá por los años 2000, me parece, hasta el 2010 aproximadamente. En este caso, ¿qué es lo que sucede con esta empresa? A ver, como parte de las leyes de la Comunidad Europea, Vodafone debía reportar bajo NIF y no bajo el GAP del Reino Unido, como les decía, que son las normas contables del Reino Unido, justamente. Para los estados financieros el 31 de marzo del 2006 y en adelante incluir información comparativa el 31 de marzo del 2005. Bien, en este caso podría esperarse que el resultado podría ser similar, ¿cierto? Es decir, yo estoy midiendo la información bajo NIF y bajo las GAP del Reino Unido, pero no fue así. La compañía mostraba una gran pérdida de 6.000 millones de dólares para el año terminado el 31 de marzo del 2005 bajo las GAP del Reino Unido, bajo los principios del Reino Unido, lo que se convirtió en una utilidad de 6.000 millones al presentarlas bajo NIF. Miren, ahí hay una distinción totalmente clara. Simplemente tenemos pérdida bajo principios locales y tenemos utilidad bajo NIF. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Bueno, tenemos diversas interpretaciones, diversas aplicaciones de las normas. Por ejemplo, ¿qué pasa si Vodafone no midió las inversiones que tenían en sus asociadas al costo? O las midió al costo. O de repente mediante el método de participación patrimonial, bajo la NIC 28. Entonces, ahí hay una pequeña distinción, que en este caso, a ver, en empresas grandes no hablamos de 100, de 100.000 soles, de 1 millón, hablamos de muchísimos millones de dólares. Ahora, este es solamente un ejemplo que podría darse a nivel de distorsión entre las GAP del Reino Unido y las normas internacionales de información financiera. Pudieron darse muchísimos más casos de distinciones entre estas normas, las cuales hicieron que tengamos pérdida bajo los principios y tengamos utilidad bajo NIF. Entonces es sumamente importante saber, al momento de tener los estados financieros, chicos, es sumamente importante saber, en primer lugar, bajo qué lineamientos se están preparando. Ahora, si es bajo NIF, tenemos que conocer las NIF. Si es bajo principios de contabilidad generalmente aceptadas, nos iremos de repente a la Junta de Contabilidad, ¿no?, del Ministerio de Economía y Finanzas, al Departamento de Contabilidad y a las diversas resoluciones que ellos han emitido, ¿no? Entonces, es sumamente importante este punto. Bien, considerando que las variaciones nacionales en las prácticas contables han existido por años, recientemente se ha generado una presión para armonizar la práctica de los estados financieros y la regulación. Como les decía, chicos, es sumamente importante. Lo que se está buscando ahora, en este contexto, en la actualidad, es armonizar la práctica de la presentación de estos estados financieros, ¿no? Con el fin de reducir inconsistencias, ¿no? A ver, ¿qué sucede? Que en muchos casos yo puedo tener, digamos, ciertos lineamientos bajo mis normas locales, pero no necesariamente bajo las NIF y viceversa. Entonces, lo que se busca, como les decía, es tratar de comparar esta información y que no sea, digamos, tan distante como para no tener, digamos, un verdadero razonamiento de dichos estados financieros. Bien, este es un pequeño ejemplo que le quise poner porque es sumamente importante. Es sumamente importante tener en cuenta el tema de la armonización de los estados financieros, bajo qué lineamientos se están preparando los estados financieros.
Este es el primer paso, digamos, el paso clave dentro de nuestro análisis de estados financieros. Ahora, nosotros podemos de repente elaborar los estados financieros, ¿no? Nosotros como analistas, de repente como asistentes, subcontadores, contadores, podemos realizar los estados financieros, pero hay personas que también las pueden revisar. En el caso de los auditores, en el caso de los consultores, por ejemplo, los asesores, que nos pueden ayudar con alguna implementación de alguna norma. Bueno, años anteriores se promulgó la NIF 15, por ejemplo, la NIF 16 el año pasado, la NIF 9 también hace 2 años, la IFRIC 23, la NIF 23 el año pasado también. Y bueno, se van a seguir dando, digamos, estas modificaciones, estas actualizaciones de las normas, estas nuevas normas que se van implementando, digamos, bajo IFRS, en base a los lineamientos de la Fundación IFRS. Ahora, chicos, es sumamente importante, yo les recomiendo ahora, se los tengo que decir ahora, el tema de la Fundación IFRS tiene su página web. Es importante que entren, por favor, a Google, se puedan suscribir a esa página y colocan su correo y en su correo les va a llegar ciertas notificaciones de algunas actualizaciones de normas, algunas traducciones, algunas correcciones, etc. Asimismo, existe una página de YouTube de IFRS Foundation, me parece, en la cual suben regularmente algunos webinars con cierta información importante de temas de actualizaciones de normas y etcétera, ¿no? En algunos casos la suben en distintos idiomas, pero siempre suben, por ejemplo, por lo menos en español una vez. Entonces, ahí he visto varias veces que está en portugués, en inglés, y sí suben webinars en español también. Así que hay que tenerlo en cuenta sobre todo para enriquecer nuestro conocimiento en las normas y en las actualizaciones, sobre todo, ¿no? Porque, a ver, la información la tenemos a la mano. Las normas contables están en Internet, están en la nube. Podemos entrar a cualquier NIC, a cualquier NIC, a cualquier NIF, a cualquier SNIF. Podemos entrar a las US GAAP, podemos entrar a las normas FAS, podemos entrar a todo tipo de información, pero las actualizaciones normalmente no se colocan. Entonces, como les digo, es importante que entren a la página de la IFRS Foundation. Bien, aquí está un poco especificado y resumido lo que son los antecedentes de las NIF. Aquí está, como primer punto, la necesidad de estandarizar las reglas de preparación de los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de esta parte? Es la estandarización, que es que la estandarización tiende a disminuir el costo de capital. Dentro de todos los riesgos que afectan al inversionista, no es irrelevante el riesgo contable. Entonces, en este caso es sumamente importante tener en cuenta cuáles son las reglas, cuáles son nuestros parámetros, nuestros lineamientos para preparar los estados financieros. ¿Por qué? Porque no solamente le va a afectar a la empresa, sino a un potencial inversionista. ¿Qué pasa si un inversionista viene de otro país y dice, oye, yo quiero invertir en tu empresa, quiero colocar un capital porque yo sé que tu empresa tiene proyección, digamos, de aquí en adelante, yo creo que va a cubrir diversos mercados de Europa, etcétera. Entonces, si no preparamos la información de manera fidedigna, de manera clara, de manera transparente, va a ser sumamente difícil que un inversionista pueda decidir por colocar un poco de dinero o algún tipo de participación en nuestros negocios, ¿no? Entonces, es sumamente importante tener ese aspecto en cuenta. Y bueno, aquí está el tema de las dos corrientes desarrolladas, el tema de las NIF y el tema de las US GAAP, o intento de que las NIF sean igual a las US GAAP, ¿no? O a las GAAP, mejor dicho, a las normas, a los principios contables de cada país. No necesariamente Estados Unidos, como les decía, de China, de Japón, de la India, etc. Entonces, eso es lo que se busca, de que se asemejen, digamos, los principios contables a las NIF. Bien, aquí tenemos un pequeño resumen de las NIF en el mundo. Aquí tenemos un listado de los 10 mercados de capitales más grandes. Estados Unidos presenta la información financiera bajo US GAAP, que son los principios contables de Estados Unidos. Japón bajo NIF. Bueno, esta es una actualización, porque Japón hasta hace poco estuvo presentando la información financiera bajo principios de contabilidad, igual que China. Aquí tenemos también el Reino Unido, Francia, Canadá, Brasil, Alemania, como ya les decía, China, España, Suiza y Australia, ¿no? Entonces estos son los 10 mercados de capitales más grandes y más importantes del mundo en los cuales se aplican NIF. Como les digo, Japón y China hasta hace algunos años aplicaban los principios de contabilidad generalmente aceptados de cada uno de sus países.
Entonces ahora ya están alineados también al mundo de las NIF. Como les decía, el tema de las GAP de cada país siempre ha tenido que estar casi lo más parecido a las NIF. Por eso que la transición, al momento en el que tú eh, haces la transición de principios contables a las NIF, el paso tiene que ser, digamos, súper rápido. ¿Por qué? Porque ya tú te alineaste antes. Entonces, este camino es sumamente importante para diversos países, ¿no? Para hacer ese cambio, digamos, entre los principios contables y las normas internacionales de información financiera. Bien, aquí está el objetivo de la preparación de los estados financieros bajo NIF. El objetivo principal, chicos, es la transparencia. Nosotros no podemos inventar información, nosotros no podemos inventar ingresos para subir nuestra utilidad, nosotros no podemos bajar gasto, nosotros no podemos hacer, digamos, algún ajuste contable para pagar menos impuesto a la renta al final de año. Nosotros no podemos inflar una cuenta por cobrar u otra cuenta por cobrar, por ejemplo. Yo estoy pagando por una multa que tuve por algún ente regulador del Estado. Yo estoy pagando esa multa y yo simplemente, a ver, yo soy el contador y yo siento que voy a recuperar ese dinero porque lo voy a reclamar. Ahora yo les pregunto, consentir, digamos, yo puedo registrar ese dinero que he pagado como otra cuenta por cobrarle al Estado, como una otra cuenta por cobrar de repente a SUNAT, otra cuenta por cobrar a UEFA, otra cuenta por cobrar, etcétera. No, es cierto. Simplemente por yo tener, digamos, esa idea, yo no puedo registrar. Tiene que cumplir ciertos requisitos de reconocimiento del activo, que ya lo vamos a ver más adelante. Yo no puedo reconocer activos, pasivos, ingresos, gastos, patrimonio, porque se me ocurrió. Yo tengo que tener una base cierta y si estoy aplicando NIF, tengo que tener en cuenta el marco conceptual de la información financiera. Bien, ver a través de los estados financieros los hechos económicos subyacentes, por ejemplo, una cuenta por cobrar que lleva a cabo un ingreso o viceversa, una cuenta por pagar una compra, y así tenemos que ir enlazando. Por ejemplo, una obligación financiera que incluye o que está dentro, digamos, de esta obligación financiera, los intereses. El tema de la NIF 16, yo estoy registrando, por ejemplo, como arrendatario, estoy registrando un activo contra un pasivo, un activo por derecho de uso contra un pasivo por arrendamiento. El activo que va a llevar a cabo un cargo por depreciación en el gasto y el pasivo un cargo por intereses, un gasto financiero. Entonces, siempre hay que enlazar estos conceptos porque son sumamente importantes, ¿no? Y bueno, la necesidad de acompañarlos con análisis y discusiones de la gerencia. No sé si habrán chequeado, chicos, en la página de la SMB, de la Superintendencia de Mercado y Valores, nosotros colocamos alguna empresa en la búsqueda, por ejemplo, no sé, Bacus, por ejemplo. ¿Por qué aparece esta información de Bacus de manera pública? Porque Bacus cotiza sus acciones en el mercado local. Entonces, todas aquellas empresas que cotizan sus acciones en el mercado local reflejan su información y es obligatorio que presenten información en la página de la SMB. Entonces, ¿qué van a encontrar en esta página? Van a encontrar información, por ejemplo, en la memoria anual de todos los años, van a encontrar los estados financieros, van a encontrar las notas de los estados financieros, van a encontrar los dictámenes de auditoría, aquellas empresas que son auditadas por firmas de auditoría reconocidas o, bueno, medianas, etcétera, pero los estados financieros tienen que estar auditados, ¿no? Y acompañado a eso debe estar el dictamen de auditoría, que es, digamos, el informe final del trabajo de los auditores, ¿no? Digamos, es el entregable principal. Y por último vamos a encontrar análisis y discusiones de la gerencia. Hay una sección entran a la SMB, colocan la empresa, colocan información financiera, y dentro de esa información financiera le va a aparecer un listado. Dictamen, estados financieros, memoria, perdón, la memoria es otra sección, pero dentro de esa parte van a encontrar análisis y discusiones de la gerencia. ¿Qué cosa vamos a encontrar dentro de este acápite de esta página? Vamos a encontrar, por ejemplo, información de que la gerencia planea vender el próximo año tales importes, atacar tales mercados. En este año la empresa tuvo un ratio de liquidez de 1, por ejemplo. Cada cuánto rotaron sus cuentas por cobrar, cada cuánto rotaron sus inventarios, cuál fue su ratio de apalancamiento, cuál fue el rendimiento sobre los activos, sobre el patrimonio, diversa información que es súper importante al momento de tomar decisiones. Entonces es como un pequeño resumen y un análisis propiamente de la gerencia, en las cuales ellos colocan toda la información que han recabado, digamos, durante todo el año y la pueden presentar dentro de esta parte en la página de la SMB, ¿no? Que es sumamente importante.
Entonces nosotros, si queremos saber, de repente tenemos algún trabajo en la universidad, algún trabajo del diplomado, la maestría, etcétera, podemos entrar a la página de la SMB, podemos descargar la información que es pública y podemos tomar como base sustento, obviamente siempre citando, es importante al momento de hacer trabajos, citar la fuente, citar el autor, eh, toda aquella información que nos va a ser útil para nuestros trabajos, para la vida diaria, para etcétera, ¿no? Entonces, sí me gustaría que tengan en cuenta también eso. Es otro tip ahí que hay que tener en cuenta. Bien, el tema de la lectura de los estados financieros es sumamente importante dentro de nuestra profesión. A ver, yo he colocado los dos estados financieros principales, en este caso el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales, ¿no? El estado de situación financiera, antes llamado balance general, presenta, digamos, si bien es cierto, nosotros tenemos que registrar toda aquella información, activos, pasivos, patrimonios, existen algunos riesgos dentro de estos registros. Por ejemplo, que al momento de yo registrar mis existencias estén mal valuadas. Podría darse el caso, de repente podría darse. ¿Qué norma contable está relacionada a ello? La NIC 2. ¿Qué me dice la NIC 2? La NIC 2 de existencias me dice de que yo tengo que registrar mis inventarios al menor, entre el costo o el valor neto de realización. ¿Qué es el valor neto de realización? Es el valor mediante el cual yo voy a vender ese inventario, menos todos aquellos gastos de venta relacionados a dicho producto. Entonces, al momento de yo evaluar, de repente mi carga decía 100, pero mi valor neto de realización es 90, quiere decir de que yo tengo sobrevaluada mi contabilidad, ¿no? Yo tengo sobrevaluado mi Cardex, yo tengo que aplicar ahí un registro eh, por pérdida de BNR, ¿no? Entonces, es sumamente importante conocer estos conceptos y puede darse el caso, en muchas empresas se da que los activos están mal valuados, están valuados al costo cuando el BNR es menor, ¿no? Entonces, aquí hay, obviamente, que aplicarle un ajuste. Por ejemplo, otro ejemplo, activos que no se registró, activos contingentes. ¿Qué me dice la norma de contabilidad 37? El tema de provisiones, por ejemplo. Esos son pasivos, pero en el caso de activos contingentes la norma es súper clara. La norma me dice, no puedo registrar activos contingentes. ¿Por qué? Porque ciertamente el nombre lo dice, son contingentes. No sabemos si va a suceder o no. Como le decía el caso de las multas. Yo estoy pagando una multa con anticipación para que no corran los intereses, pero automáticamente registro otra cuenta por cobrar, porque yo sé que lo voy a cobrar en algún momento. Ahora, si no existe, digamos, un informe de repente de mi abogado, de mi asesor legal externo, yo no puedo tener la certeza de que ese dinero lo voy a recuperar. No necesariamente va a ser así. Entonces, es sumamente importante tener la certeza, y más adelante, como les digo, vamos a ver el concepto de activos. Hay que tener la certeza, digamos, de esta situación para nosotros poder registrar y que la información sea lo más transparente posible. Presentación de corto y largo plazo, la norma de contabilidad 1, como ya les mencionaba, presentación de estado financiero. En la parte corriente va todo aquello que tiene vencimiento un año, y en la parte no corriente todo aquello que tiene vencimiento mayor a un año. Por ejemplo, mis obligaciones financieras, yo tengo mi tabla de costo amortizado, mi cuadro de costo amortizado, y tengo una deuda que obviamente si yo la tengo de manera mensual, en los 12 meses yo tengo que registrar ese efecto en la parte corriente, y lo que me queda, ya sea los 12 meses siguientes, o 24, 36 meses, lo que sea, de acuerdo a la obligación, yo lo tengo que registrar como largo plazo. Quiere decir que no lo voy a pagar este año, sino lo voy a pagar el siguiente. Ahora, puede darse el caso que yo pueda pagar anticipadamente esas cuotas, por supuesto. Entonces, hay que hacer también ese análisis de pagos por adelantado, ¿no? Bien, el tema de la compensación de cuentas del activo y del pasivo. Ahora, la norma contable 1 también es sumamente explícita con este tema. No se pueden compensar las cuentas del activo y del pasivo a menos que otra cuenta, a menos que otra NIF me lo requiera, pero digamos, en primer momento yo no puedo compensar una cuenta por cobrar con una cuenta por pagar, por ejemplo. Eso no se puede hacer y no está reflejando, digamos, de manera fidedigna la información financiera, porque nosotros tenemos que separar la información. Una cuenta por cobrar que se ha generado mediante una venta no puede ser comparable con una cuenta por pagar que se ha generado a través de una compra. Yo no puedo compensar esos importes en el balance. Yo no puedo tener 100 en el cuenta por cobrar, 80 en el pasivo, ya presento 20 en el activo. Y en el pasivo ya no tengo nada, no tengo por pagar nada. Eso no es cierto, ¿no? No es cierto, no es cierto. Entonces,
hay que tener ciertamente preocupación en estos puntos para que no sucedan estas situaciones. En el tema de los estados de resultados integrales y otros estados de resultados integrales, tenemos el reconocimiento de los ingresos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la NIF 15. Hace 2 años se promulgó la norma NIF 15 que reemplazaba la NIF 18, ingresos por actividades ordinarias, de la NIF 11, que se usaba mucho en el ambiente, en el sector construcción, en el cual se reconocía por etapas. Entonces, en este caso la NIF 15 me da ciertos lineamientos de cómo yo registrar. Ahora, no es que yo reconozco el ingreso y ya, tengo que seguir ciertos requerimientos que me indica la norma. Obviamente, si estoy aplicando NIF, tengo que satisfacer una obligación de desempeño como lo menciona la norma, ¿no? Tengo que identificar el contrato, tengo que conocer el precio, tengo que evaluar el precio, tengo que separar mis obligaciones de desempeño y tengo que registrar mi ingreso. Entonces, es sumamente importante conocer si por ejemplo, en una empresa del sector, que se dedica a vender, por ejemplo, camiones o buses o autos, en muchos casos se dedican a la venta, obviamente, de estos activos, pero también hacen servicios de mantenimiento. Entonces, hay que tener en cuenta ahí y hay que analizar ciertamente si esto implica una sola obligación de desempeño o son dos, ¿no? Una es la venta de los vehículos y otra es el servicio de mantenimiento. Entonces, sumamente importante la determinación, la separación de las obligaciones de desempeño. Y por último, como les decía, una indebida presentación de costos o gastos, ¿no? Por ejemplo, yo incurro en ciertos costos que son sumamente necesarios para vender. ¿Yo lo registro en el costo de ventas o lo pongo como un gasto, otros gastos? Pues en este caso debería ser costo de venta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una empresa que produce, todos esos importes, todas esas situaciones que yo ejerzo como empresa para poder producir, no sé, botellas, eso tiene que ir directamente al costo del producto, ¿no? Al costo de ventas. Y no deberían presentarse como gastos, o gastos de administración, o gastos de venta. Entonces, hay que separar esa información. Por ejemplo, los salarios también, es sumamente importante separarlos, ¿no? Hay que asignarlos una parte al costo, una parte al gasto de administración, al personal administrativo, al personal de ventas, etc. Entonces, toda esta presentación me lo menciona la norma de contabilidad 1. Entonces, chicos, sí me gustaría que tengan en cuenta algunas normas. A ver, no son 1000 normas tampoco, como para nosotros decir, oye, tengo que leerme todas las normas. No son 1000 normas, como les digo, son pocas, y no tenemos que leernos todas las normas, tenemos que leernos los puntos importantes, nada más. Los puntos que nos ayuden a atacar justamente estos riesgos, ¿no? Que estos son los riesgos principales, digamos, que se dan en las empresas. Entonces, hay que atacar aquellos párrafos importantes dentro de las normas para poder presentar la información de manera clara. Bien, aquí está un tipo de estado financiero, una situación, digamos. Por ejemplo, en la empresa ABC tiene influencia significativa en su asociada, que puede ser la empresa A, ¿no? ¿Qué significa influencia significativa bajo norma de contabilidad 28? Significa que tienes por lo menos el 20% de participación en esa empresa. Entonces, en este caso, sobrepasa el 20%, tiene el 35% de participación. Ahora, la norma 28 es clara y te menciona lo siguiente. Bajo NIF, aquí en el Perú, se deben preparar los estados financieros en los que se reconoce esta inversión en una asociada por el método de participación patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Yo, empresa ABC, tengo una participación de 100 soles en la empresa A. Ahora, la empresa A, al final del año, va a generar utilidades por 1 sol. Entonces, yo tengo que, bajo este método, yo tengo que actualizar mi inversión y generar un ingreso siempre y cuando esta empresa genere utilidades. Entonces, obviamente en la proporción que me toca, ¿no? O sea, si por ejemplo la empresa A ha generado 1000 soles de utilidad, yo no me voy a llevar los 1000 soles. Me voy a llevar el 35% de esos 1000 soles, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que se menciona en la norma y lo que, digamos, por sentido común tengo que hacer. Si yo tengo una participación de 35%, me corresponderá un 35% de utilidades de esa asociada, ¿no? Entonces, este concepto es sumamente claro. Bien, bajo NIF también podemos preparar esta información de manera separada al costo o según NIF 9 como si fuera una inversión cualquiera, ¿no?
pero la NIC 28 es súper clara al momento de indicarnos que tenemos que presentar esta inversión bajo el método de participación patrimonial, ¿no? ¿Qué significa que la tengo al costo? Significa que esa inversión no se mueve, significa que si yo he aportado 100, va a seguir siendo 100. No va a importar, digamos, si existe algún tema de actualización por temas de utilidades y demás, no se va a actualizar esta inversión, a menos que exista alguna pérdida por deterioro de esta inversión que ya no entra bajo el alcance de esta norma, sino bajo la norma de deterioro, ¿no? Entonces, es sumamente importante tener en cuenta este aspecto. Y según NIF 9, la puedo tratar como si fuese una inversión cualquiera, como si fuese un instrumento financiero. Bueno, y bajo NIF, como les decía, la sociedad tiene que presentar estados financieros individuales, ¿no? Estados financieros individuales, la norma 28 lo menciona someramente, la norma 10 también lo menciona, estados financieros separados y consolidados también. Entonces, esta información es sumamente clave y quería poner este ejemplo porque me parece muy didáctico conocer, digamos, diversas situaciones que se dan en el ambiente financiero, ¿no? Puede darse el caso de que yo tenga más del 50% de participación, de repente no es una sociedad, de repente es una subsidiaria, ¿no? De repente es un negocio conjunto, de repente no se da ninguna de estas situaciones, se da otra situación X en la cual se aplica otra norma, entonces de repente se da una combinación de negocio bajo NIF 3, entonces es importante tener en cuenta estas diversas situaciones que se pueden dar en el camino, ¿no? Bien, aquí está la estructura del marco conceptual. Esta estructura, a ver, es un resumen, digamos, del marco conceptual de la información financiera. Este marco conceptual está enfocado en 5 aspectos principales, ¿no? El objetivo del marco conceptual, ¿no? ¿Para qué me sirve el marco conceptual? Eh, los estados financieros, me especifica cuáles son los estados financieros. Dentro de los estados financieros, qué elementos de los estados financieros se encuentran, como aquí lo menciona aquí en el punto 3, elementos de los estados financieros, cuáles son las características cualitativas, ¿no?, de esta presentación bajo el marco conceptual y cuál es la base de medición, ¿no? O sea, digamos, tenemos diversas bases de medición, ya lo vamos a ver más adelante, tenemos el costo corriente, el costo histórico, el valor razonable, etc. Bien, vamos a entrar con el objetivo del marco conceptual. El objetivo del marco conceptual, yo lo he enfocado, digamos, en 2 aspectos sumamente importantes, ¿no? En información financiera y en aplicación de las normas. Información financiera. Proporcionar información útil y relevante a los inversionistas y otros acreedores para la toma de decisiones. Asimismo, se busca que la información sea clara y transparente. Ya lo hemos mencionado, me parece que 3 veces en la sesión, es lo que se busca, ¿no? Que la información sea clara, sea transparente, que no genere dudas. ¿Qué pasa si yo como contador no estoy seguro del registro que he hecho? Por ejemplo, ahora el tema de las subvenciones del gobierno, el tema de Reactiva Perú. Yo estoy registrando de repente bajo los lineamientos de la NIC 20 o de repente no. De repente simplemente lo estoy tomando como si fuese una obligación financiera y lo estoy tratando simplemente como si fuese un pasivo, ¿no? Contra salida de dinero, ¿no? O contra entrada de dinero, perdón. Entrada de dinero contra el pasivo y nada más. Y voy a ir pagando mediante se dan el vencimiento de las cuotas. Entonces, este es un tema que hay que tener sumamente claro. En este caso, bajo NIC 20, no tenemos que reconocer directamente en el resultado ese dinero, ¿no? Esa diferencia entre la tasa normal usada y la tasa con ventajas, entre comillas, que me está dando el Estado, ¿no? Ese registro no lo tengo que colocar directamente a resultados, sino que probablemente lo podemos diferir, ¿no? Entonces lo vamos reconociendo como un ingreso diferido y lo vamos, digamos, registrando en el PL mientras se va dando, ¿no? Mes a mes, por ejemplo. Entonces, esta, digamos, es uno de los temas sumamente claves al momento de nosotros presentar de manera clara y transparente. Porque si yo tengo dudas de registro, yo cómo puedo, digamos, decirle al gerente o de repente al accionista o a un inversor, oye, yo creo que se registra así, ¿no? La verdad es que no podemos hacer eso, ¿no? Tenemos que tener, digamos, una base de registro y que nuestra información obviamente sea clara y sea transparente, ¿no? Y el tema de las aplicaciones de las NIF es armonizar la presentación y el reconocimiento de las transacciones financieras para una razonable interpretación de la capacidad que tiene la empresa para generar flujos de dinero. Entonces, es sumamente este punto, ¿no? Porque me habla básicamente de la interpretación de los estados financieros.
Como les decía, no necesariamente yo tengo que presentar, registrar, ser mecánico, sino que tengo que saber interpretar, ¿no? Tengo que saber qué significa, oye, ¿por qué mis activos corrientes son mayores a mis pasivos corrientes? O viceversa. ¿Qué significa que tengo capital de trabajo negativo? ¿Qué significa que mi ratio de liquidez es menor a 1? ¿Qué significa si es 0.1? ¿Qué significa si tengo bajo rendimiento sobre mi patrimonio? ¿Qué significa si tengo apalancamiento alto? ¿Qué significa si tengo endeudamiento alto? Entonces, todos esos aspectos es sumamente importante para la toma de decisiones, ¿no? Hay que saber interpretar los estados financieros. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ahora los ingresos se han caído, ¿no? En casi todas las empresas por el tema del COVID, por el tema del contexto actual, por la pandemia? ¿Qué pasa si yo veo que la empresa el año pasado vendió 100.000 soles y este año está vendiendo 300.000 soles? ¿Les parecería raro? Un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque en teoría los negocios se han paralizado casi todos. A ver, hay algunos negocios que les ha impactado más que a otros, pero lo general y lo normal es que los ingresos hayan bajado. Entonces, ahí me genera un poco de dudas. ¿Por qué yo he triplicado mis ingresos cuando en teoría eh, lo máximo, digamos, que podía hacer es mantener mis ingresos en relación al año pasado, ¿no? Comparando, por ejemplo, junio 2020 con junio 2019, porque recuerden que el estado de resultados se compara año a año, ¿no? Periodo por periodo en el mismo periodo de tiempo. Marzo 2020 contra marzo 2019, por ejemplo. Y en el caso de las cuentas de balance, sí tengo que acumular de enero a diciembre y compararlas con la información de, por ejemplo, que estamos octubre, de enero a octubre. Entonces, ¿por qué? Por el tema de la acumulación. Entonces, es sumamente importante. Entonces, como les decía, toda esta información es clave para nosotros poder presentar la información financiera entendible, ¿no? A los inversionistas, accionistas, stakeholders, clientes, etc. Dentro de las características cualitativas, características de calidad de la información financiera, es que la información sea más útil, ¿no? Para los inversionistas, como ya les decía, yo planeo, digamos, colocar algún dinero en mi empresa. Para las entidades financieras, para los bancos, oye, yo te voy a, eh, yo te puedo, digamos, dar un préstamo de 1.000.000 de soles, pero necesito tus estados financieros auditados, necesito esto, esto y esto. Entonces, es sumamente importante eso a nivel de presentar información para que los bancos, las entidades financieras la conozcan. Los acreedores y los accionistas, ¿no? Las personas que han puesto el dinero y que lo que esperan, obviamente, es su retorno, ¿no? Es el dinero, digamos, que ellos han aportado a nivel de acciones. Bien, todo esto obviamente es útil para la toma de decisiones, ¿no? Y obviamente aquí, como les digo, son 4 características principales. Que la información sea comparable, ya sabemos, periodo con periodo, no puedo, digamos, tener información bajo ciertos lineamientos un periodo y bajo otros lineamientos el siguiente periodo, no va a ser comparable. Yo no voy a poder decir, oye, el año pasado fue 80 y este año es 100. Ah, hubo una variación de 20 por esto, por esto y por esto. O sea, en líneas generales sí está bien, pero ¿qué pasa si el año pasado estuvo evaluado bajo otro método y este año bajo otro método? No va a ser comparable, ¿no? O sea, yo no puedo, digamos, hacer una resta y explicar. Tengo que conocer, tengo que comparar la información, ¿no? Las bases de mediciones tienen que ser iguales. Que la información sea verificable, como les decía, eh, yo, yo, yo no puedo registrar un importe por registrar, yo no puedo colocar 100 soles porque quise, yo tengo que tener una base cierta en las normas de contabilidad para yo poder registrar esa información y poder verificar que ciertamente es ese importe. La información obviamente tiene que ser oportuna, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las auditorías, estamos auditando, bueno, ya se viene el cierre de año, el 2020, vamos a auditar de enero a diciembre del 2020. Mi periodo para auditar esos estados financieros de repente es en febrero del 2021. Oye, yo no voy a tener mis estados financieros para esa fecha, ¿no? Voy a tenerlos después. Entonces, ahí la información no va a ser oportuna para los auditores. De repente yo tengo que presentar un informe de gestión a la gerencia, pero no lo tengo preparado para el momento de la junta. No es oportuna la información. Entonces, es sumamente importante tener ese conocimiento de que la información tiene que ser oportuna, tiene que darse en el momento correcto, en el momento indicado. En el caso de que la información sea comprensible, es justamente lo que le mencionaba anteriormente, ¿no? Anteriormente.
yo no puedo registrar, digamos, algunos importes en el activo, en el pasivo, ingreso, gasto, que yo de repente no entiendo. Si yo no entiendo de repente, a ver, ustedes hagan un ejercicio, ¿no? Para todo, no solamente para esto. Cuando yo tengo que hacer un entregable de repente a mi gerencia, a mi jefatura, a los socios, a los accionistas, a esto de acá no lo entiendo muy bien. Imagínense, si nosotros no entendemos la información, ¿ustedes creen que las personas que van a ver ese informe lo van a entender? No creo, ¿no? Entonces, la información tiene que ser lo más comprensible posible. Para que obviamente sea útil, ¿no? O sea, en realidad, si nosotros enlazamos estos cuatro conceptos, estas cuatro características de la información financiera, que la información sea comparable año a año, que sea verificable, que sea probada, que sea oportuna, que sea en el momento correcto y que sea comprensible, que se entienda, si juntamos todos estos aspectos y características, nuestro trabajo, digamos, va a tener un valor agregado. Va a ser sumamente importante que nosotros podamos presentar la información a este nivel, ya en el nivel en el que nos encontremos, ¿no? Ya seamos asistentes, analistas, etcétera. En todos los niveles tenemos que presentar la información bajo estos lineamientos, ¿no? Bueno, aquí tenemos los elementos de los estados financieros, ¿no? Los elementos que menciona el marco conceptual de las NIF. Menciona conceptos como activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Vamos a ver punto por punto, a ver, entiendo que nosotros ya conocemos el concepto, simplemente estamos refrescando conceptos y tenemos que tener en claro ciertas cositas que ahora les voy a dar unos tips. En el tema de los activos, recurso controlado por la entidad como resultado de eventos pasados. ¿Se acuerdan que antes había un concepto que se llamaba riesgos y beneficios? Ya no existe ese concepto, ¿no? Ya cambió el marco conceptual y ahora el concepto principal es control, ¿no? Que nosotros tengamos el control de ese recurso para nosotros poder reconocer como activo. Ahora, ¿qué es lo que va a llevar a cabo este recurso? ¿Para qué, digamos, nosotros registramos este activo? Con la finalidad de que genere beneficios económicos futuros a la entidad, ¿no? Por ejemplo, yo reconozco una cuenta por cobrar porque sé que la voy a cobrar. Entonces yo sé que va a entrar dinero en cierto momento, al momento en el que vence el crédito, por ejemplo, a cierto cliente. Entonces, en ese momento voy a generar ingresos económicos futuros. Por ejemplo, ¿yo por qué registro un inventario, un suministro? Ah, porque sé que lo voy a vender en, no sé, en un año. Ah, ok, me va a generar beneficios económicos futuros. ¿Por qué yo registro un activo diferido? Norma de contabilidad 12, chicos, NIC 12. ¿Por qué yo reconozco un activo por impuesto diferido? Ah, porque ahorita yo estoy pagando impuesto, pero en el futuro voy a pagar menos impuesto. ¿Ok? ¿Eso me genera un beneficio económico futuro? Por supuesto. Es un activo diferido y obviamente, como su nombre lo dice, debo reconocerlo en el activo. Ejemplos, los efectivos y equivalentes, ¿no? Las cuentas corrientes, depósitos a plazo, etcétera. Las existencias, ¿no? Materiales, suministros, eh, materia primas, productos en proceso, inventario en tránsito, etcétera. Y cuentas por cobrar, ¿no? Las cuentas por cobrar obviamente van a dejar de hacerlo en el momento en el que entre el dinero a la entidad, ¿no? El momento en el que venza, por ejemplo, por ejemplo, yo estoy analizando, yo soy contador o soy analista financiero, estoy analizando mi rotación de cuentas por cobrar. ¿Qué significa? Significa que mis cuentas por cobrar rotan cada 20 días, cada 30 días. Ok, estoy cobrando mis cuentas por cobrar cada mes. Ok, perfecto. Entonces, esto me va a llevar a cabo un análisis. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo unas cuentas por pagar y mi periodo de pago es menor a mi periodo de cobro? Es decir, yo estoy pagando antes que estoy cobrando, antes de cobrar mis otras cuentas. Ahí tengo de repente un desfase, ¿no? Quiere decir que me estoy quedando sin dinero en este momento porque estoy pagando, pero todavía no he cobrado. Entonces ahí habría un problema ahí habría que haber un análisis un poco más fino, ¿no? Porque yo tengo esta estructura financiera, ¿no? Esta estructura, digamos, de primero pagarle a mis proveedores y después cobrarle a mis clientes, ¿no? Entonces, ese es un tema que generaría debate, por ejemplo, a nivel del área financiera, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta estos aspectos porque son sumamente importantes. A ver, nosotros decimos, oye, pero no me va a impactar tanto un ratio de rotación. ¿Para qué voy a analizar un ratio de rotación de cuentas por cobrar y un ratio de rotación de cuentas por pagar? ¿No? O sea, si en realidad son números, pero es sumamente importante para las decisiones, ¿no? A ver, de repente lo puedo hacer por el cliente, o de repente solamente por el cliente más grande, ¿no? A ver, yo tengo un cliente que me genera el 80% de mis ingresos, ¿ok? De ese voy a hacer mi análisis, por ejemplo. Oye, yo tengo un proveedor de China
por el cual le compro, las compras son el 80% del total a ese proveedor. Ok, hago mi análisis de ese proveedor. Entonces ahí analizo, ¿no? Oye, le estoy pagando cada 15 días. Oye, ¿por qué cobro cada 30 días? Entonces ahí hay que ser finos en ese aspecto. En el tema de los pasivos, obligación presente de la entidad generada por eventos pasados cuya liquidación se espera como resultado de salida de curso. En este caso, es una obligación presente que me va a generar salida de recursos en el futuro. Por ejemplo, una cuenta por pagar, como ya les mencioné. Por ejemplo, un pasivo diferido, que a diferencia del activo diferido, en el caso del pasivo diferido, yo estoy pagando impuestos hoy. Yo estoy pagando impuesto a la renta hoy, pero en el futuro no voy a pagar. Entonces, en ese caso, es lo que diferencia el activo diferido, ¿no? Yo en el futuro voy a generar, no voy a pagar, me genera un activo diferido, o voy a pagar, me genera un pasivo diferido, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia entre el activo diferido, en el cual en el futuro no voy a pagar, tengo un beneficio, y el pasivo diferido, en el futuro sí voy a pagar, pero hoy no estoy pagando impuestos, ¿no? Entonces, norma de contabilidad 12. Y el tema de las obligaciones financieras, que son los pasivos financieros, los préstamos, como les decía, es un ejemplo súper claro de un pasivo corriente, las obligaciones financieras con vencimiento un año, y los pasivos no corrientes, las obligaciones financieras con vencimiento mayor a un año. Por ejemplo, aquí en los pasivos también tenemos las otras cuentas por pagar, tenemos remuneraciones por pagar, vacaciones por pagar, tenemos provisiones, etcétera, ¿no? Tenemos el registro del pasivo por arrendamiento bajo NIF 16, también lo tenemos aquí, y etcétera, ¿no? Tenemos muchísimos registros dentro del pasivo que tenemos que tener en cuenta. Dentro del patrimonio, bueno, como sabrán la ecuación contable, activo, pasivo más patrimonio, en este caso el patrimonio es el valor residual de los activos de la empresa luego de deducir los pasivos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el capital social, ¿no? Tenemos capital adicional, por ejemplo, en el caso de nuevos aportes, tenemos la utilidad del ejercicio, tenemos las utilidades acumuladas, tenemos el excedente de revaluación, ¿no? El excedente de revaluación, ¿qué sucede con esto? Y ustedes dirán, ¿por qué no lo registro en el PL, ¿no? En el estado de resultados. No, pues porque me afecta directamente, digamos, a la estructura de capital de la empresa, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un activo que valía 100, o que, claro, bajo el costo, el método de costo, el costo histórico era 100, pero yo hice un estudio y yo reevalué ese activo y ahora vale 20, ¿no? Entonces yo tengo que registrar eso en la cuenta 57 en el patrimonio, ¿no? Entonces sería el activo, ¿no? En ese aumento de 20 contra el excedente de revaluación, ¿no? En el caso de los ingresos, bueno, son incrementos de beneficios económicos. No necesariamente se da por los incrementos de los activos, sino también puedo generar ingresos por disminución de pasivos. Yo puedo tener menos pasivos de repente a fin de año, eso también me estaría generando un ingreso, ¿no? No necesariamente porque yo estoy cobrando de repente alguna cuenta que la tuve al crédito, ¿me va a generar un incremento de dinero? Sí. Entrada de flujo, por supuesto. ¿Me va a generar un ingreso? También. Pero si yo disminuyo pasivos, ¿también me genera ingresos? Por supuesto que también. Entonces, eso también hay que tener en cuenta dentro de nuestro análisis. Ejemplos claves de ingresos, por ejemplo, ingresos ordinarios, NIF 15, como les decía, y otros ingresos, ¿no? Por ejemplo, la empresa se dedica a vender cartucheras o a vender utensilios para la escuela. Ah, pero justamente tuvo que vender, no sé, una computadora porque pasó X tal motivo. Ah, ok, no corresponde al core del negocio, pero también es un ingreso, ¿no? No va a ir directamente a una cuenta de 70, sino a una cuenta 75 como otro ingreso, porque no es un ingreso, digamos, directamente relacionado al giro del negocio, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto. Otro punto importante, o digamos el último punto dentro de nuestro análisis de los elementos de los estados financieros, son los gastos, ¿no? En este caso, los gastos se dan por disminución de los beneficios económicos durante el periodo, ¿no? En este caso, se puede dar por disminución de activos o por incremento de pasivos, ¿no? ¿Qué pasa si yo actualizo, por ejemplo, una provisión por cierre de mina? Una provisión por desmantelamiento, por ejemplo, que son aquellas provisiones que se generan porque yo tengo que dejar, por ejemplo, un yacimiento en el cual yo estoy explotando mineral, tengo que dejarlo tal cual como me lo entregaron, porque es un contrato con el Estado y porque así tiene que ser. En este caso yo registro un pasivo. Pero ¿qué pasa si yo actualizo este pasivo y de repente la tasa que yo voy a traer, que yo voy a usar para traer el valor presente de los flujos, va a aumentar o va a disminuir? Entonces eso me va a mover la provisión. Entonces esa provisión va a tener un efecto obviamente de resultado. Así como el activo tiene ahí el efecto,
puede ser en el ingreso, ahí también ese gasto tiene que tener su contrapartida, que en este caso es el pasivo. Entonces, hay que tener en cuenta estos puntos. Ejemplos de gasto, por ejemplo, gasto de administración, gastos de venta, gastos financieros, etc. Los gastos financieros, el efecto, por ejemplo, de los préstamos, ¿no? En estos casos yo tengo un préstamo por pagar y mediante se van venciendo las cuotas, yo tengo que pagarle principal, pero también tengo que pagar intereses, ¿no? Entonces, los intereses justamente es lo que van aquí como costo financiero, ¿no? Bien, el tema del reconocimiento, sumamente importante dentro de nuestro análisis. La incorporación en el estado de situación financiera o en el estado de resultados integrales se realiza cuando las partidas han satisfecho la definición del elemento correspondiente. A ver, bajo las siguientes condiciones. Es probable que cualquier beneficio económico asociado a la partida ingrese o fluya a la empresa, por supuesto. El costo o valor de la partida pueda ser medido con fiabilidad. Sumamente importante. Todo aquel valor, toda aquella partida dentro de los estados financieros tiene que ser medible de manera fiable, de manera cierta, de manera certera, de manera veraz. Es sumamente importante nosotros tener en cuenta este aspecto porque si no vamos a tener problemas en el reconocimiento inicial. A ver, todas las normas, si se han dado cuenta, tienen su estructura, reconocimiento inicial, en algunos casos tiene reconocimiento posterior, ¿no? Reconocimiento inicial normalmente es al costo y yo puedo actualizar esos valores, ¿no? Por ejemplo, lo que le decía la NIC 28, el tema de las inversiones en asociadas, en subsidiarias, etc. Yo puedo reconocer un inicio al costo, pero después tengo que actualizar, digamos, y aplicar el método de participación patrimonial. Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto. Otro punto importante es la base de medición. La base de medición de la información financiera. A ver, el costo histórico. ¿Cuál es el costo histórico? El costo histórico es el importe que yo pagué, por ejemplo, para comprar un activo. Simple, no hay más ciencia. Y también es importante tener en cuenta el importe recibido como intercambio para cumplir con la obligación, ¿no? En algunas circunstancias, por ejemplo, el impuesto a la renta, los importes de efectivo que se espera pagar para satisfacer el pasivo en el curso normal de las operaciones, ¿no? Como ya les comentaba, el efecto diferido, ¿no? El costo corriente es el importe que será necesario pagar si el activo fuese adquirido en el momento presente. ¿Qué pasa si yo tengo que adquirir eh, un activo en el 2020? Entonces ahí tengo que medirlo al costo corriente. Ahora, el valor descontado necesario para pagar la obligación en el momento presente. Ahora, en los estados financieros normalmente, ¿qué registramos nosotros? Nosotros registramos bajo el costo corriente, ¿no? Bajo el costo histórico, perdón, que es el costo de adquisición, que es el costo inicial, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros en los estados financieros vamos a ver normalmente el costo histórico, el costo de adquisición. Ahora, el valor realizable de liquidación, por ejemplo, les daba el caso de la NIC 2, ¿no? El valor neto de realización, que es el valor que yo espero, digamos, vender, por ejemplo, un inventario, menos todos los gastos de venta relacionados. Entonces, ese es el valor neto de realización, ese es el valor realizable, ese es el valor de liquidación. Entonces, ese valor de realización yo lo tengo que comparar con mi costo. Si tengo alguna distorsión, si mi costo es mayor, tendré que ajustar. Si mi costo es menor, no aplicaré ningún ajuste, ¿no? Y el valor presente es un concepto sumamente importante, sobre todo para temas de flujos, para temas de flujos de caja, flujos de caja descontados, en los cuales, por ejemplo, yo quiero medir el tema del deterioro de activos, por ejemplo. ¿Qué pasa con el deterioro de activos, con la NIC 36? Lo que pasa es con por ejemplo, el tema del COVID, este contexto es un indicio clave para un deterioro de activos bajo NIC 36. Ahora, lo que te dice la norma es que estas situaciones ya califican como un indicio de deterioro de fuente externa, ¿no? El tema de la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en ese caso? Bueno, tenemos que analizar varios aspectos, ¿no? Un análisis de deterioro no es sencillo. En algunos casos es más sencillo que en otros, pero digamos que genera o necesitamos de algún cierto análisis, alguna base financiera para poder desarrollar este modelo, ¿no? Por ejemplo, necesitamos conocer cuáles son los inputs del flujo de caja descontado, cómo se generaron los ingresos proyectados. A ver, yo proyecto mis ingresos de aquí a 10 años, estoy proyectando mis costos de aquí a 10 años. Oye, ¿por qué has proyectado a costos este importe? ¿Bajo qué inputs? ¿Cuál es tu análisis de sensibilidad de repente? Oye, ¿los ingresos cómo los has generado? Ah, no, yo los enfoqué bajo esto, porque yo sé que aquí voy a generar este precio, voy a tener 10 clientes más, el precio de mi producto va a aumentar, va a disminuir, etc. Entonces, hay que tener en cuenta diversos parámetros para poder analizar esta parte. Ahora, otro aspecto importante es la tasa. ¿Qué tasa voy a usar? ¿Una tasa de descuento? ¿Una tasa libre de riesgo?
una tasa con inflación, una tasa sin inflación, una tasa WACC, que es lo que normalmente se usa, que es el costo promedio ponderado de capital, ¿no? Que digamos, me refleja tanto el riesgo del accionista como el riesgo de la deuda, ¿no? Entonces, sumado a estos dos aspectos, yo tengo una tasa eh, que voy a aplicar a mi flujo, ¿no? Ahora, tengo que saber si le voy a aplicar la inflación, si le voy a aplicar impuestos a esa tasa o no le voy a aplicar impuestos. Mi flujo tiene que tener esa relación con esa tasa. Entonces, todos estos aspectos tenemos que tener en cuenta para traer el valor presente a nuestro flujo, ¿no? Para nuestro cálculo de deterioro. Entonces, como ya les decía, costo histórico, costo corriente, valor realizable y valor presente, ¿no? Lo que normalmente tenemos en los estados financieros, costo histórico. Costo corriente es el valor descontado necesario para pagar la obligación en el momento presente, ¿no? Parecido a valor presente, el valor presente se usa muchísimo más para flujos de caja descontados. El valor realizable, como ya les mencionaba el ejemplo de la NIC 2, y el valor presente, que es el fair value, ¿no? En este caso, por ejemplo, habría que leer, por ejemplo, la NIF 13, ¿no? Que ahí me genera diversos modelos de valor razonable mediante tres enfoques, ¿no? El enfoque de ingresos, el enfoque de costo de reposición o el enfoque de mercado. Entonces, es sumamente importante, no sé, revisar ciertas normas. Como les digo, no es necesario conocer toda la norma, pero sí los aspectos principales de cada una de ellas, ¿no? Y bueno, ya para terminar esta parte, quería presentarles algunos cambios que, como les decía, la Fundación IFRS ha publicado en sus páginas. Y aquí he tratado de hacer un pequeño resumen, chicos, los invito a que entren a la página de la IFRS, la Fundación IFRS, para que puedan suscribirse y tener actualizaciones de las diversas normas. Se ha modificado la NIF 3, por ejemplo, la NIF 16, ha habido una enmienda, el marco conceptual, etc. ¿Cuáles han sido los cambios principales dentro de esta parte? Por ejemplo, el tema de la redistribución de 4 a 8 capítulos, se crearon conceptos de prudencia, por ejemplo, se incluyeron dos nuevos conceptos, ¿no? Estados financieros y entidad que reporta, presentación y revelación. Se incluyeron algunas guías también para la baja de cuentas de activos y pasivos, que no estaba muy claro en la parte anterior. Aquí está el nuevo concepto activo, ¿no? Recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Yo este concepto lo veo muchísimo más claro, lo veo un poco más resumido y más conciso. Recurso económico presente, controlado, ahí establece el concepto de control, por la entidad como resultado de sucesos pasados, ¿no? Y el pasivo, una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de procesos, de sucesos pasados. Entonces, es un concepto, si bien es cierto, parecido, pero me parece mucho más conciso y mucho más claro. ¿Cuál es el motivo, digamos, de estos cambios? Este marco conceptual, este update, va a ayudar a todos los usuarios en el entendimiento y la interpretación de las normas contables, ¿no? La última revisión parcial se dio hace 10 años ya, por lo que ya requería una actualización. Es importante conocer, si bien es cierto, hay ciertas normas que se van modificando, que se van dando en el transcurso del tiempo, siempre es importante conocer cuándo fue la última actualización, ¿no? Para, digamos, dar el paso siguiente. ¿Cuándo va a aplicar este cambio? Para los periodos anuales que comiencen el 1 de enero del 2020. Ya pasaron 10 meses desde ese momento, así que ya tenemos que aplicarlo en nuestros estados financieros. Como les digo, chicos, hay que entrar a la página de la Fundación IFRS, hay que leer las actualizaciones, que es sumamente importante estar actualizado, ¿no? ¿Quién está afectado bajo estos cambios? Todos los usuarios, obviamente, que preparan información bajo NIF, incluyendo orientar al YASB, la CIFRIC, la CINIF, en la toma de decisiones, usuarios que desarrollan políticas contables basadas en el marco conceptual. Entonces, es súper importante, chicos, que ustedes tengan en cuenta estos cambios. Quise colocar esta lámina en la última parte de la sesión para tener en cuenta algunas actualizaciones de las normas, ¿no? En este caso, obviamente, solamente el marco conceptual, como les digo. Se han dado diversos cambios de algunas normas. Si quieren, les puedo compartir de repente un resumen que hice o que tengo. Tengo una presentación que me pasaron, pero yo de esa presentación le he hecho un resumen, es decir, 2, 3 láminas nada más, algo súper chiquito, de los diversos cambios que se han dado para el 2020. Entonces, si desean, ya se los puedo compartir, digamos, en otro momento. En este caso, solamente he querido, digamos, que quede claro diversos aspectos generales, ¿no? Por ejemplo, el tema de que la información sea clara, sea transparente, los tipos de estados financieros, en qué países se aplican las NIF,
eh, cuáles son las características cualitativas de los estados financieros, qué estados financieros se usan, cuáles son los objetivos, cuáles son los riesgos dentro de los estados financieros, que esa me parece una de las láminas más importantes dentro de la sesión, ¿no? El tema que les decía la NIC 2, de los activos contingentes, de las obligaciones financieras, eh, el tema de los pasivos que les mencionaba, de las presentaciones, la compensación de activos y pasivos que no se puede dar. Todos esos aspectos son sumamente importantes dentro de nuestro análisis, ¿no? Como les decía, siempre hay que tener claro ese tema. A ver, voy a leer aquí algunas preguntitas súper rápido para ir contestando. Buenas tardes, ¿me podría explicar por favor la importancia de las NIC y NIF para tenerlas más claras? ¿Cuáles de las normas son más importantes o frecuentes que se utilizan? A ver, Analí, todas las normas son importantes, como te digo, no son muchas, no son 1000 normas contables, no son 1000 NIC y 1000 NIF. Hay que tener en cuenta, depende del sector. A ver, si me dices cuáles son las más importantes, te diría depende del sector. En algunos sectores, en algunos rubros, es más importante la NIC 16, por ejemplo, porque todo el 90% de los activos, del total de activos, son activos fijos. Ah, ok, me leeré la NIC 16. Entonces ahí sería bueno que apuntes la NIC 16. Oye, mi empresa es una empresa que vende departamentos. No sé, de repente todo está registrando los inventarios. Ah, ok, la NIC 2. Voy a leer la NIC 2, ahí está el 90% de mis ingresos. La NIC 2 es importante. Oye, mi empresa se dedica a tal rubro, será aplicable en NIF 9. Oye, a otro rubro, de repente otra norma. Entonces, de acuerdo a cada norma, es importante conocer el negocio primero, ¿no? Primero tenemos que hacer un background de toda esta información para luego conocer qué normas me va a aplicar, ¿no? Entonces, es súper importante, Analí, que conozcas esto, que conozcas el ambiente, digamos, de negocio, para tú saber qué normas aplicar. A ver, en mi experiencia te diría que las normas más importantes son la NIC 2, la NIC 16, la NIC 36 de deterioros, la NIF 9 que ahora se aplica a instrumentos financieros y la NIF 15, ¿no? La NIF 15 que son ingresos ordinarios, ¿no? Entonces yo te diría que esas normas son las más importantes. Ahora, si tú vas a ver, por ejemplo, si tú estás en tu empresa y te dedicas solamente a ver impuestos diferidos, te recomendaría que leas solamente la NIC 12. A ver, obviamente tienes que conocer los demás aspectos, pero la NIC 12 tienes que darle mayor énfasis, ¿no? Luis, buenas tardes. ¿Podría repetir el concepto de diferencias entre activo diferido y pasivo diferido? Por supuesto, Luis. Yo te hago el siguiente ejemplo. Eh, activos diferidos y pasivos diferidos. Yo tengo que pagar impuestos hoy, en 2020. ¿Qué pasa si yo pago impuestos hoy y por ese pago de impuestos diferidos, de ese pago de impuestos a la renta, perdón, voy a tener un beneficio en el futuro, es decir, que no voy a pagar impuestos en el futuro? Eso me estaría generando un activo diferido, ¿cierto? Porque es un beneficio que yo voy a tener en el futuro, como le decía el concepto de marco conceptual. Ahora, ¿qué pasa si es viceversa? ¿Qué pasa si yo tengo aquí un impuesto hoy eh, que lo voy a pagar, perdón, que no lo voy a pagar hoy, pero que lo voy a pagar en el futuro? Eso me estaría generando un desembolso en el futuro, ¿no? Eso sería un pasivo diferido. Entonces, ahí justamente está la diferencia, ¿no? En el momento en el que yo voy a tener esa obligación o ese beneficio. Si yo tengo un beneficio en el futuro, voy a tener que registrar un activo diferido. Si yo tengo una obligación en el futuro, voy a tener que registrar un pasivo diferido. Ahora, no me gustaría entrar mucho en detalle de cómo se generan estos activos y pasivos diferidos porque ya sería, digamos, materia de otra sesión, pero digamos en líneas generales son las diferencias entre la base contable y la base tributaria, ¿no? Yo tengo medido, por ejemplo, la SUNAT no me reconoce algunas provisiones, no me reconoce de repente el deterioro de activos, la cuenta 29 o la 19, entonces ahí se generan ciertas distorsiones, ¿no? Por ejemplo, yo aplico la depreciación bajo las tasas de la vida útil de los activos. Ok, yo he hecho un estudio y yo creo que este activo tiene vida útil 8 años. Oye, pero la SUNAT te dice que este activo se debe depreciar en línea recta bajo 10%, es decir, en 10 años. Entonces ahí tengo una distorsión. 8 años y 10 años. Eso me va a generar un efecto diferido, ¿no? Ahí tendríamos que analizar ya si eso me va a generar un ingreso, un gasto, un activo, un pasivo diferido, ¿no? Si mi base contable es mayor, si mi base contable es menor, base tributaria para activos o para pasivos es totalmente distinto. Entonces espero que con eso haya quedado claro las preguntas de Analí y de Luis. Justamente la siguiente lámina era para preguntas y comentarios. Y nada, chicos, a ver, son libres, porfa, de hacer cualquier pregunta. No se queden cortos en hacer las preguntas que crean convenientes.
Sí, efectivamente, muchas gracias, profe. En verdad, estamos abiertos ya a cualquier tipo de comentario. También visualizamos en pantalla los datos de contacto por si alguien también desea contactar al profesor José. Quedamos atentos por si alguien tiene alguna duda en particular. Adelante, Luis. Podemos aprovechar también en comentarles, amigos, que estamos Ah, Luis. próximos a iniciar un curso de contabilidad gerencial para no contadores, a cargo también del profesor Carlos Mendoza. Si desean también, de repente, aprovechando nuestros amigos que están en la sala, estamos compartiendo un link de registro para que ustedes puedan acceder a un precio promocional. Si alguien tiene alguna duda, puede también comunicarse directamente con nosotros a nuestro WhatsApp o a nuestra página de Facebook. Invitarlos a participar y a capacitarse con nosotros. ¿Alguien tiene de repente alguna duda adicional para poder contactarlo, para que el profesor nos pueda ayudar? Sí, aquí hay una pregunta de Luis. Correcto, profe. Aquí justo la tengo. En los estados financieros, en el patrimonio, hay una partida contable que en la mayoría de ocasiones no da mucho énfasis en las notas financieras, los resultados acumulados. Exactamente, Luis. Los resultados acumulados es una parte súper importante, me parece que sí lo mencioné dentro del patrimonio. ¿Qué cosa contienen estos resultados acumulados? Contienen todos aquellos resultados que se han generado ya desde periodos pasados. A ver, estos resultados acumulados se van alimentando mediante yo voy generando utilidad o pérdida, se van actualizando, yo voy acumulando, digamos, estos importes en esa bolsa, ¿no? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, cuando estamos haciendo transiciones de NIF, de PSGA a NIF, algunos efectos por esas transiciones se reconocen en los resultados acumulados. Tú me dirás, oye, ¿por qué no lo reconozco en los resultados del periodo? Ah, no, porque esas situaciones se han surgido o han nacido en años anteriores. Entonces lo que me dicen las normas contables es que yo no puedo reconocer en el periodo situaciones que se han generado en años anteriores. Entonces, ahí el asiento contable tendría que ir directamente, ya no contra resultados del ejercicio, sino contra resultados acumulados, ¿no? Que son aquellos resultados que se han generado propiamente el negocio, pero de ejercicios pasados. Entonces, esa es justamente la principal diferencia con los resultados del ejercicio, ¿no? Espero haber resolvido tu duda, Luis. No sé si tienes alguna otra consulta o alguno de los otros chicos. Correcto, amigos, quedamos abiertos a cualquier duda o comentario. Cualquier consulta, chicos. Perfecto. Bien, profesor, en verdad agradecerle a usted en primer lugar por acompañarnos. Ha sido de verdad bastante enriquecedora esta sesión. También, amigos, agradecerles a todos los que nos han estado acompañando. Ajá. Ah, correcto, Nali. Bien, profesor, de repente hay un comentario de Nali bastante Sí, sí, interesante, de repente perfecto. por alguna bibliografía. Justo tengo ahí dos comentarios finales ya de Edwin. Vi que la bolsa de valores trabaja con los estados financieros individuales y no consolidados. ¿Por qué? A ver, Luis, perdón, Edwin. Los estados, en la SMB, como te digo, se cuelga información de aquellas empresas que cotizan en la bolsa de Lima. Ahora, ¿por qué ves estados financieros individuales y no consolidados? Simplemente porque estás buscando alguna empresa que solamente emite estados financieros separados. A ver, hay algunas empresas que emiten estados financieros consolidados y por supuesto que deben estar en la página de la SMB. Si quieres, después me mandas un correíto, igual te voy dando una guía, entra a la página de la SMB, coloca la empresa que quieres revisar, coloca información financiera y abajo te van a salir unos cuadritos. Entonces ahí, como unos filtros. Entonces ahí tú colocas, yo quiero información del 2019, correcto. Quiero información del primer, segundo, tercero, cuarto trimestre, ok. Quiero información individual o consolidada. Ahí justamente está el filtro. Entonces, no es que tú busques en la bolsa de valores, en la página de la SMB, la Superintendencia del Mercado de Valores, información individual y no consolidada, sino que algunos estados financieros consolidan, algunas empresas no consolidan. Simplemente porque algunas empresas lo hacen y otras empresas no. Es simplemente eso. No es que no se cuelgue la información en la totalidad, ¿no? Pero sí lo vas a encontrar, sí lo vas a encontrar en SMB. Tranquilo, entra nada más, como te digo, información financiera. Abajo vas a encontrar información por periodo y vas a encontrar también, si quieres, información individual o consolidada.
ahí no hay ningún problema. Y para contestar la pregunta de Analí, sí, Analí, justamente estaba revisando un libro de marco conceptual de la información financiera que la verdad sí, me parece muy bueno para aquellos que quieren conocer, digamos, en un inicio y para enriquecer sus conocimientos. Te recomiendo el libro Guajardo G. Andrade, del 2014, Marco Conceptual de la Información Financiera en Contabilidad Financiera de México, de la editorial McGraw-Hill. Te lo voy a colocar en el chat eh, para que lo puedas buscar. El capítulo 2 de ese libro te habla de marco conceptual. Financiera de la página 33058, capítulo 2. Ya terminamos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Me va avisando mientras voy terminando en esto. México DF. Gil. Ahí está. Ahí está la bibliografía, chicos, para que vayan revisando. Marco conceptual de la información financiera, capítulo 2. En contabilidad financiera, México DF, McGraw-Hill. Capítulo 2 de Guajardo G. Andrade, el autor. Nada, si no hay alguna otra pregunta, Ítalo. Correcto, profe. En verdad, muchas gracias. Gracias, amigos, también a todos los que están en la sala de Zoom que nos están acompañando. Ha sido, en verdad, una sesión bastante interesante. Bien, entonces, profesor, estamos dando por finalizada la conexión vía Facebook. Agradecer a nuestros amigos también que nos han estado acompañando en este webinar. Nos vemos muy pronto. Chao, chao a la gente de Facebook. De repente también nos quedamos un ratito con los chicos que están en la sala de Zoom. Gracias a ti, Giselle. Bien, me indican que ya se culminó la transmisión vía Facebook. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Muchas gracias, en verdad, por habernos acompañado.